¿Cómo crear un personaje poderoso? Alucardo. Me gusta de música. Amen. Es un meme, ¿eh? Amen. Yo no quiero aluminio de tormenta eléctrica. I am the store this approaching. En este canal nos encantan los personajes poderosos, sus historias, explorar sus habilidades y compararlos con otros, pero estaba pensando que nunca había explicado propiamente qué los hace tan atractivos y por qué son el foco de mi canal, aunque bueno, no creo que se necesite mucha explicación de por qué estas bestias se llevan toda la atención, pero lo que sí necesita explicación es cómo se crean correctamente y cómo se construye un personaje como estos, porque el elemento de un personaje más poderoso que el resto en una obra es uno tremendamente atractivo y que bien hecho puede dar gran juego a la misma obra, pero mal hecho puede arruinar todo el sentido de la Ya. incertidumbre y Sí, te transformarse digo que en un sí. deus ex machina andante sin ningún tipo de gracia y en consecuencia matar a la obra. Y déjenme decirles que pese a lo que pueda aparentar, es muy complicado crear a estos personajes correctamente y construir la obra a su alrededor, además de mantener la coherencia narrativa, porque cualquiera puede decir que su personaje se come 7 soles y es el más poderoso, pero no cualquiera sabe cómo domar a estos leones y encajarlos de una manera que haga sentido sin que eclipsen el resto de la obra. Es algo parecido a cuando se usa ropa extravagante. Si te compras ropa extravagante puede estar bonita y puede destacar, pero si tu Screamer, ¿qué personalidad no es lo tal? bastante ¿Cómo fuerte estás, para gupito? llamar la atención por encima, lo único que llamará la atención sobre ti será la ropa. Exactamente lo mismo pasa con estos personajes, y para hacer que cuadren, existen varias formas. Algunos giran en torno al propio personaje, siendo limitantes para el poder que ostentan, y otros giran en torno al contexto de la obra y las formas en las que el personaje puede expresar ese poder y lo que significa en el mundo. Pero en general, hay un primer principio inmutable a la hora de crear estos personajes, y es: muestra su poder, no Ya. lo cuentes. Porque si solo se usa la palabra para hablar del poder y no se ve, no tenemos un personaje poderoso, tenemos a un vendehumos. Y ya que tenía un video sobre Alucard pendiente en una encuesta, y que este personaje a mi parecer tiene una de las mejores construcciones en cuanto a enseñar el poder que existe en el Sí. sector, ¿qué tal si lo Nunca utilizamos explica su poder, siempre lo muestra y ya está a como punto. ejemplo para saber cómo se debe introducir a un personaje poderoso a una obra? Así que hablemos de cómo se crea al más poderoso de Hellsing Ultimate. La construcción de Alucard es magistral y va de poco a poco. Normalmente cuando se presenta un personaje poderoso, se quiere hacer de una manera espectacular y destacarlo con una entrada impresionante, y aunque esta no es una mala técnica, Alucard lo hace diferente, con más estilo, con una construcción metódica entre sus primeras apariciones. La primera vez que vemos a Alucard está en la mierda, según una gota de sangre en su interior y aparentemente sellado hasta que puede tomar un poco de la sangre de Integra, Porque momento en el cual estaba acaba cerrado. con un grupo de payasos armados. Esto ya nos dice que el tipo es más fuerte de lo normal, pero venimos a esta serie esperando enfrentamientos sobrenaturales, así que parar un par de balas no nos va a satisfacer. De aquí, Alucard pasa a pelear con alguien que a duras penas se puede llamar vampiro o rival. Recién convertido y extasiado de poder, el mismo Alucard nota lo ridículo que es aquel padre que terminó cediendo ante el poder. No es tampoco un enfrentamiento que nos tomemos en serio, así que no es una buena demostración, porque Alucard no muestra ninguna de sus verdaderas No, capacidades en solo esta dispara con la pelea, y el pistola. padre claramente es un minion para iniciar la trama, por lo que cuando Alucard le abre el pecho con una bala, la sorpresa sigue siendo mínima. De nuevo, sabemos que tenemos a un protagonista fuerte y con una personalidad atrapante, pero nadie nos dice realmente qué tan fuerte es, ni él mismo lo demuestra hasta ahora, por lo que aún tenemos la esperanza de que tenga algún rival en esta obra. Y es justo aquí cuando conocemos a Anderson y se nos confirman las sospechas. Entonces, si hay alguien Amen. al nivel de Alucard, o eso parece, nos dan la esperanza de que los próximos oponentes sí serán de su calibre y que veremos los límites de la capacidad del vampiro. Pero este choque entre Anderson y Alucard también siembra un poco de ambigüedad. No parece que ninguno esté dándolo todo, o siquiera una parte importante de sus poderes. Más Siempre me bien hizo gracia que le tiro otra vez de la teta de sí, porque es como para el corazón directamente. Apuntó al corazón, aposta, lo perforó.
para que no sobreviva de ninguna manera. Parece tantear el terreno. Pero luego le da su sangre y dice, venga, la eres O vampira. incluso cuando le cortan la cabeza a Alucard, bueno, es un vampiro, supongo que es normal que aguante eso. Además, que Íntegra menciona que hay 10 pasos para matarlo. Entonces, en esta pelea tenemos atisbos de un poder, pero aún nada. Es una construcción gradual, insisto, que va escalando hasta que conocemos a un pobre infeliz llamado Luke Valentine. Autoproclamado como un vampiro de alta categoría, Luke atraviesa junto a su hermano las defensas de la organización Hellsing, la organización a la que sirve Alucard, acabando con más de 100 guardias armados en el proceso y llegando sin ningún rasguño a la guarida de Alucard. Y en este momento exacto, podríamos pensar, vaya, un posible desafío. No hay ninguna razón para que Luke no esté al nivel de Alucard después de todo. Solo le vimos pelear con un vampiro recién transformado y con Anderson, así que por lo que sabemos, Luke podría ser un vampiro de su nivel, porque debería llevar más tiempo que aquel padre. Y aquí pasa algo muy importante, y es que Luke, antes de la pelea, es el primer personaje de Hellsing que nos habla abiertamente de la reputación de Alucard. Si bien Anderson la menciona por arriba, Luke Valentine explica cómo es conocido como el caminante nocturno por el resto del mundo, un monstruo atroz e imparable de Hellsing, una bestia sin corazón a la que el propio Luke temía cuando era humano. Y es muy importante que sea Luke quien diga estas palabras, y es importante que sea Luke quien verdaderamente nos presente a Alucard y lo haga mostrar sus cartas, porque así también el espectador se le va a entender que Luke es consciente de la amenaza que significa Alucard, que es consciente de su poder y aún con ese conocimiento decide atacarlo en su propia casa con la seguridad de ganar. Entonces, las sospechas de que es un desafío se confirman, y aún más importante que eso, tiene que ser Luke que hable de la reputación de Alucard, porque una vez que el espectador tiene estas expectativas, Alucard va a destrozar a Luke. Y con él, cualquier expectativa del espectador de un rival, además de Anderson. La pelea inicia con un intercambio de disparos. Al principio parece que Luke tiene ventaja, aterrizando varios disparos directos sobre Alucard, mientras que él logra esquivarlos con mucha más facilidad. Pero en esta pelea, desde el minuto 1, se nota que algo va horriblemente mal. Es incluso incómodo el aire que se respira en esta escena, y Luke se da cuenta de esto. El tipo no está intentando en lo más mínimo esquivar ninguno de sus ataques, y uno de los disparos de Alucard genera una explosión detrás de Luke que hace que él también se dé cuenta de una horrible verdad, al mismo tiempo que el espectador. Peor aún, Alucard tiene una sonrisa desagradable en su cara mientras recibe disparos de lleno. Sin embargo, ya es muy tarde para pensar en todas estas cosas. La pelea inició y la mentalidad de Luke debe centrarse en los hechos. Él no ha recibido daño y el cuerpo de Alucard parece estar tremendamente dañado. Entonces, él debería tener la ventaja. Pero aquí nos damos cuenta todos de una horrible verdad. Alucard es inmortal. No morirá por balas. Nosotros lo sabemos, esperamos que Luke lo supiera, pero en el momento que Luke proclama tener ventaja, la ilusión se rompe, ya no parece un rival. Alucard no es un vampiro normal y Luke no esperaba esto. No están al mismo nivel pese a todo lo que haya dicho hasta el momento. Sumando esto a la risa de Alucard, sabemos por hecho, ahora sí, que todo este aire de incomodidad venía de que Alucard solo estaba jugando. La cara de Luke lo dice todo. Esto no será una pelea, será una masacre. Y aquí es cuando vemos de verdad que Alucard es el personaje más poderoso de Hellsing. Este procede a destrozar el cuerpo y mente de Luke, le arranca las piernas y empieza a exigir que pelee como un vampiro de verdad, que se cure, que se transforme, que invoque a sus familiares, mientras que Luke solo tiene una palabra para describir al ser ante él. Monstruo. Y Alucard simplemente tiene una mirada de decepción en su rostro, la misma que se le ha de quedar al espectador al ver que este tipo no estaba ni cerca de su nivel. Esta es una de las formas en las que se puede presentar a un personaje poderoso, y es hermosa, una construcción paulatina de una escala para el mismo personaje. Luego, dejarte ver la idea de un rival, alguien que en teoría conozca a Alucard, que sepa sus límites y aún así esté dispuesto a desafiarlo, y que sea el primero en proclamarlo como alguien verdaderamente poderoso en su universo, para que inmediatamente después nos muestren que incluso las extravagantes
para descripciones suicidarse en de el Luke solito. no estaban ni cerca del abismo de poder que significa Alucard. Aquí también entendemos por qué Alucard dejaba que lo atacaran y no acababa en un segundo con sus enemigos. Buscaba diversión, buscaba una emoción que su inconmensurable poder le había arrebatado, transformando una pelea con un rival en una prueba de habilidades y después en una película de terror. Y así es como Hellsing te deja claro que Alucard es el más poderoso, pero aún esto no es todo, siguen llegando quienes desafían a Alucard para acabar humillados, pero sabemos ya que el verdadero poder de Alucard está muy lejos de estos seres. Ya no hay emoción en la mayoría de los combates, ahora solo tenemos la expectativa de que Alucard libere todo contra alguien o algo. Que por cierto, hablando de terror, esta es otra pauta muy importante a la hora de hablar de poder. No es solo cómo se percibe el personaje o cómo lo perciben sus enemigos, sino cómo lo entiende el mundo que lo rodea, su entorno y su contexto, porque personajes con este poder sí o sí deben destacar en sus mundos, para bien o para mal. En el caso de Alucard, lo hace siendo en esencia el único sustento para Hellsing a la hora de enfrentar amenazas reales, y siendo el ser Claro. que lo mantiene como una organización relevante en su mundo. Un poco parecido al caso de Satoru Gojo en el mundo de la hechicería, siendo él básicamente el pilar de los hechiceros. La construcción de Alucard gira en torno al terror y el horror. Hay formas y formas de emanar una sensación de poder de un personaje. Algunas son la adoración, la reverencia y por supuesto también está el horror. Alucard encaja en este último grupo porque cada vez que hace despliegue de sus habilidades, Me la encantaste la serie se victoria. transforma en una película de horror donde solo podemos esperar a ver las desgracias que sufrirán sus enemigos. Y es importante saber mantener estos tonos de poder con los personajes que utilizas. En el caso de Alucard, este tono nos funciona perfectamente en toda la serie y más aún cuando vemos el despliegue completo de su poder, cuando libera la restricción de nivel 0. La del ataúd. La del rezo. Después de una entrada magistral al mismo centro de todos sus enemigos reunidos, todos alrededor están nerviosos, expectantes a la orden que Integra le da a Alucard. Le dice que libere la restricción de nivel 0. Nadie sabe lo que significan esas palabras, pero viniendo de este monstruo, si algo tienen por seguro es que no pueden dejar que suceda. Lo ataca en un intento desesperado de frenar el horror que va a desatar, pero es inútil, y entonces lo vemos, el verdadero poder oculto detrás de Alucard, todas las almas de los ejércitos que ha acabado, liberadas de una sola vez en un mar rojo de destrucción y horror, inundando toda la ciudad y acabando con ambos Inundando ejércitos de todo golpe, Londres, ¿eh? quedando nada más que la roja sangre a su paso, una escena horrible, apta para el horrible poder del más poderoso de Hellsing Ultimate, Alucard. Y la razón de que esta escena sea tan poderosa no es solamente lo grotesco, un anime gore puede ser cualquiera y no por ello tiene el poder de esta escena, es por la construcción que viene teniendo Alucard. La idea de construir un poder a partir del terror que genera debe ser paulatina como lo fue la de Alucard, para así dar el impacto cuando llegue. No puedes hacerlo de la misma forma que otros personajes como por ejemplo Escanor, que lo hacen de una forma más espectacular. Si lo hicieran así, el poder de Alucard no funcionaría de la misma manera y no tuviera la misma presencia. En Hellsing, Alucard necesita generar terror en los corazones de sus enemigos, y para eso debes construir un ambiente poco a poco. Por eso la construcción del poder de Alucard es paulatina, es escalón a escalón. Vi ese vídeo de Seiyus, lo veremos a futuro, a ver cuándo le cojo tiempo. El poder de Alucard es paulatina, es escalón a escalón. Y por eso es que la considero Me vi el anime hace tiempo, lo vimos también por aquí en directo, ¿eh? Una de las mejores del anime. Sin más que agregar, chao. Y así quedó. Pensé que había algo más, pero no. Se me hizo hasta liviano el vídeo, ¿eh? Pero sí que es verdad que incluso Calátoras cuando hizo sus vídeos de mejores villanos o escalas de poder, el primero que hizo fue Alucard. Porque claramente el universo de Hellsing, y comparado con otros animes paranormales, perfectamente es muy poderoso.